Bien, vamos a continuar con utilizando este tema para que no quede, si queda la menor duda posible sea esta, pero no queda ninguna. ¿Ya? Si tienen alguna pregunta, chicos, mientras se van conectando sus compañeros, harán usted. Yo, doctor. Adelante. Adelante, adelante. Hola, hola, adelante. Doctor, ¿ahora sí me escucha? Ahora sí, te escucho. Doctor, en cuanto a las instituciones financieras y empresas que se dedican al campo de las ventas, las comisiones sobre porcentajes, ¿esos son beneficios sociales, doctor? Por lo general, no. ¿Por qué? Un razonamiento que hace no solo la Ley General del Trabajo, sino varias interpretaciones del Tribunal Supremo de Justicia y del mismo Tribunal Constitucional, determinan que las comisiones por ventas o por cualquier otra prestación están sujetas tanto a mayor ventas más comisiones, a menor ventas nada de comisiones o una mínima. Pues no es un ingreso habitual, no es un ingreso permanente. De ahí que inclusive las empresas... Lice, no lo escucho bien, perdón. A ver, tengo jóvenes, controlen sus micrófonos porque tengo compañeros con micrófonos activados, por favor, cuiden ese detalle. Ahora me escuchan bien. No se escucha bien, doctor, no se escucha bien. No, Lice, no se escucha muy bien. Cuando me habla uno de ustedes, escucho una especie de viento, un ruido que si no permite escuchar. A ver, ahora cómo me escuchan. Sí, Escucha igual. poco, doctor. Ya, perfecto. Entonces les decía, el tema de las comisiones, por muchos criterios de interpretaciones de los altos tribunales, inclusive de justicia en materia laboral, establece que al ser ingresos, evidentemente que recibe el trabajador, ¿no? Que recibe el trabajador, sin embargo, estos no son permanentes, no son mes tras mes. Doctor, no se le escucha. Yo no le oigo casi nada, doctor. Sí, Lice, no. Debe haber algún problema porque yo estoy comisionado al 100%. Una especie de interferencia que sí escucho y es una especie de viento, un ruido. Por favor, los que estén con micrófonos Hay alguien que está con su incorporados. micrófono abierto. ¿Perdón? Hay alguien que está con su micrófono abierto, doctor, y ese es el ruido que no nos deja escuchar. Sí, por favor tengan cuidado, les he pedido. A ver. Ahí ya se le escucha bien. Doctor, sí se le escucha bien, doctor. Doctor, creo que es solo que cuando está con el micrófono se le escucha mejor. Cuando estaba prendido la cámara no se le escuchaba nada. Ya, ok. Entonces, les decía que el tema de las comisiones no está conceptualizado o definido como parte de los beneficios sociales. ¿Por qué? Porque no es permanente en el monto, no es habitual que se gane el mismo monto. Está sujeto a mayor venta, mayor comisión, menor venta, menor comisión, inexistencia de venta, inexistencia de comisión. Por eso es que muchas empresas, no voy a decir todas, pero muchas empresas pagan las comisiones en planillas o comprobantes de egreso distintos a la boleta de pago, ¿cierto? Distintos. Por eso es que las comisiones, al no ser permanentes, habituales, especialmente en el monto, no vienen a ser parte de los beneficios sociales. ¿Por qué digo no de una manera absoluta? Si la empresa, y esto, óiganme bien los ingenieros comerciales, los abogados y los administradores, si la empresa comete el error de consignar en la papeleta de pago un concepto de ingreso económico
que diga comisión, así sea variable, mes tras mes, así un mes saque un boliviano y el próximo mes saque 1000 bolivianos, se define como parte del patrimonio económico del trabajador, es decir, parte del promedio salarial indemnizado. Ahí sí, pero siempre y cuando esté dentro de la papeleta de pago como un ingreso más. Pero si no está, y las empresas ya conocen la norma, por eso es que les pagan en planillitas aparte o recibitos aparte, precisamente para no formar parte, por esa discontinuidad en el monto que hay, ¿ya? Por esa sujeción a la que está supeditada en que las ventas, si son más, hay más comisión, si son menos, hay menos comisión. Por eso, un 90 y tantos % no consigna el tema de las comisiones como parte de los beneficios sociales. ¿Listo? Con la salvedad que les acabo de aclarar. Por eso las empresas, no conozco una empresa que haga figurar en la boleta de pago de los trabajadores el concepto de comisión. Siempre pagan en documentos aparte, independientes. ¿Listo? Gracias, doctor. Ok, bien, creo que estamos ya en la gran mayoría. Ok, vamos a compartir entonces lo que estuvimos analizando. Ahí está. Entonces les decía que el tema de la inasistencia injustificada se está manejando así, actualmente. ¿Ya? Se le debe dar. Fíjense, por eso es que a veces es excesiva la protección a los derechos laborales, siempre desde un punto de vista académico, lo saben chicos, porque deja un cierto huérfana a la empresa en el ámbito legal, en el tema legal, ¿cierto? Antes se aplicaba, y creo que era lo mejor, si no justificaba el día que retornaba a trabajar después de alguna falta injustificada, si no lo hacía, a lo mucho 24, 48 horas, ya, la empresa tomaba la decisión o la institución de desvincular. Es más, lo esperaba con su memorándum listo. Pero hoy ha sido modificado y ha sido interpretado esto, ¿ya? Ahora, el inciso E, incumplimiento total o parcial del contrato, es discutible. Es discutible porque habría que analizar en muchos casos el manual de funciones. A veces las empresas hacen variar las tareas para las que fue contratado el trabajador, están otras tareas, y eso hace que se interprete siempre a favor del trabajador. ¿Por qué? Porque no ha incumplido el contrato de manera discrecional, porque ha sido la empresa o el empleador quien ha determinado un cambio de funciones. Entonces, los empresarios, lógicamente, abogados, deben tener en cuenta eso a momento de o patrocinar a la empresa para defenderla o patrocinar a los trabajadores para hacer respetar sus derechos, siempre buscando un equilibrio. El reglamento interno de trabajo, ¿cierto? Eso que está con el color azul. A ver, es importante compartir con ustedes que a partir del año 2009, posterior, un par de meses después de que se promulga la Constitución Política del Estado Nueva, la del Estado Plurinacional, el Ministerio de Trabajo emite la Resolución Ministerial 737 quebrado 2009, famosa. Famosa porque es la resolución ministerial que determina la suspensión del trámite de aprobación de reglamentos internos de personal o reglamentos internos de la empresa. Esta resolución ordena que no se tramite más la aprobación de reglamentos internos y que aquellos que hubieran sido presentados sean devueltos. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que estos no se adecuaban a la nueva Constitución Política del Estado. Ya, ese fue el fundamento por el cual se suspendió la aprobación de reglamentos internos. Además, esta resolución ministerial disponía que está prohibida la aplicación de los artículos de los reglamentos internos que sean contrarios a la nueva Constitución. Es decir, aquellos artículos o preceptos que se contemplaban en el reglamento interno de personal de una empresa y que hubieran sido contrarios a la nueva Constitución, eran inaplicables, no se podían aplicar.
En caso de duda, decía esta resolución ministerial, se aplicará lo que disponga la Constitución Política del Estado como norma suprema. ¿Ya? Eso ocurre en 2009. Pasan aproximadamente 6 años y se desempolva esta resolución ministerial y en un lapsus que tuvo, no me acuerdo el nombre del ministro, que duró un par de meses porque a raíz de los errores que cometió lo cambiaron, pero en 2015 se emite una resolución ministerial, si mal no recuerdo es la 551 o la 651, en el que se disponía nuevamente generar y habilitar los trámites de aprobación de reglamentos internos. Apenas se habilita y la Central Obrera Boliviana hace un revuelo y a los pocos días se vuelve a emitir otra resolución ministerial suspendiendo la aprobación de los reglamentos internos. Y a los 15 días posteriores de ese decreto, de esa resolución ministerial, se emite otra, la 728, si mal no recuerdo, quebrado 2015. Esta última resolución ministerial disponía la puesta en vigencia nuevamente de la resolución ministerial 737 quebrado 2009. ¿Sí? Textual, barre todo lo mal hecho que hicieron en ese intervalo y dice, no, se vuelve a poner en vigencia la resolución ministerial 737. Por tanto, dice, toda aprobación de reglamentos internos está prohibida, se suspende. Los reglamentos que con anterioridad a la nueva Constitución y a esta resolución hubieran sido ya aprobadas, dice, se podrán aplicar en tanto y en cuanto no sean contrarios a la Constitución. Y en caso de duda, dice, en caso de duda, se aplicará las normas fundamentales de la Constitución Política del Estado. Por eso es que los abogados en materia laboral sugieren a las empresas no hacer mención a los reglamentos internos. Es más, en los contratos de trabajo que se elaboran y se formulan, ya no consignamos la palabra reglamento interno. ¿Por qué? Porque no podría haber un reglamento interno si el trámite está suspendido para su aprobación. ¿Listo? No podría haber. Ese pequeño recaudo a momento de que en su vida personal, profesional, hasta familiar, puede establecerse. Son observaciones que los profesionales en materia laboral hacemos a momento de que se presenta algún conflicto y alguna situación. ¿Listo? El retiro voluntario está clarísimo, ¿sí? Ya no hay el preaviso, les había dicho. La voluntad de renunciar del trabajador es opción personal de él, es una decisión opcional de él, voluntaria además, ¿ya? Para poder desvincularse de la empresa. El abuso de confianza, robo, hurto por el trabajador puede generar el derecho de la empresa no solamente de iniciarles un proceso interno disciplinario, sino también un proceso penal. El abuso de confianza está tipificado como delito penal. Los de derecho no me van a dejar mentir. El robo, el hurto, más aún, ¿cierto? Delitos previstos en el Código Penal. Entonces, la empresa, dependiendo de la gravedad o de los perjuicios que haya podido generar el abuso de confianza, el robo o el hurto, independientemente de iniciarle un proceso interno al trabajador en la empresa, le pueden iniciar un proceso penal. Sin embargo, aquí hay un pero. Aquí hay un pero. Siempre debemos recordar absolutamente todos, independientemente de las carreras que están siguiendo, de que la nueva Constitución, ¿sí?, prevé, entre otros, dos grandes derechos y garantías constitucionales. ¿Cuáles son? ¿Quién podría decir? Uno, la presunción de inocencia. La línea fundamental establece que soy inocente mientras no se demuestre mi culpabilidad. Y la otra, que tiene una triple dimensión,
el debido proceso. ¿Por qué? Porque el debido proceso tiene una connotación como derecho constitucional, como garantía constitucional y como principio constitucional. Y en términos claros, el debido proceso nos dice para todos los ciudadanos en general, nadie puede ser sancionado con pena alguna, lógicamente, sin antes haber sido oído, juzgado y vencido en un debido proceso. Asumamos como ejemplo que el trabajador es sindicado de cometer abuso de confianza, ¿ya? La empresa tiene todo el derecho de iniciarle un proceso disciplinario interno, pero también de iniciarle un proceso penal. ¿Para qué sirve el proceso penal y el interno? Precisamente para respetar la presunción de inocencia y el debido proceso. Le estoy dando el derecho a que se defienda. Hasta hace poco, chicos, hasta hace un par de meses, pónganle un año, porque les cuento los meses de cuarentena rígida en la que hemos vivido, la empresa, habiéndole iniciado un proceso penal al trabajador, y si la fiscalía emitía la imputación formal, así se llama, la probable autoría del hecho, para los que no me entiendan como imputación formal, es una resolución que saca el Ministerio Público determinando que en una fase preliminar de investigación se han recolectado los elementos necesarios para poder presumir que el trabajador es con probabilidad autor del delito de abuso de confianza, robo o hurto. Con probabilidad. Entonces emite una resolución que se llama imputación formal. ¿Por qué llego a esto? Porque cuando la empresa les iniciaba un proceso penal a los trabajadores y lograba que el Ministerio Público, la Fiscalía, emita en primera instancia una imputación formal, con eso lo despedía. ¿Por qué? Porque la ley estaba interpretada así. Había y hay sendas sentencias constitucionales que determinaban que al haber sido imputado se considera probable autor y la empresa tiene el derecho de despedir. Pero hasta hace un año atrás, un año y un par de meses, el Tribunal Constitucional hace una nueva revisión, un nuevo análisis, una nueva interpretación y control de constitucionalidad y dice, esa línea jurisprudencial es contraria a la nueva Constitución. La nueva Constitución determina que para ser despedido o privado de ciertos derechos, ¿sí?, debe contar con una sentencia ejecutoriada en un proceso. Y la imputación formal no es una sentencia todavía. Por tanto, ellos hacen la interpretación y dicen, ¿por qué el empleador con una imputación formal lo puede despedir? No, tiene que esperar a que el proceso termine. Si la sentencia es condenatoria y es de culpabilidad y está debidamente ejecutoriada, cerrada, recién lo puede despedir. Criterio con el que han discrepado absolutamente todas las representaciones a nivel departamental y nacional de los empresarios. Porque un proceso penal dura entre 3, 4 o 5 años. Lo que quiere decir que entre 3 y 4 o 5 años lo voy a tener al trabajador en mi empresa mientras demuestre su culpabilidad. Y si no lo hago, listo, el trabajador va a seguir trabajando. ¿Ya? Va a seguir trabajando. Pero esto va a depender mucho del tipo de abuso de confianza, de la magnitud del robo, de la magnitud de los daños y perjuicios que haya podido generar esta clase de causales de despido. ¿Listo? Vías de hecho, injurias tienen que ver con el comportamiento de los trabajadores dentro del recinto laboral. Aquellos que se insultan, aquellos que amenazan, aquellos que llegan a los golpes dentro del recinto laboral por temas ya sea laborales o por temas personales, se llaman vías de hecho, injurias. Conducta inmoral. Conducta inmoral para aquellos trabajadores o trabajadoras que confunden, ¿cierto?, el ámbito del recinto laboral y cometen actos inmorales, pues, reñidos con las buenas costumbres, causal de despido. Pero siempre no olvidarse
de que hay una presunción de inocencia y hay un derecho y garantía constitucional al debido proceso. ¿Listo? Esas son las causales de despido expresamente señaladas por norma. Ahora, veamos, a ver, ahí está. Retiro justificado o con causal. ¿Sí? Como he dicho, este es sin causal, este es con causal. Aquí está, con causal. Ustedes lo han leído. El artículo 16 de la Ley General y el artículo 9 de su decreto reglamentario dice: no habrá desahucio ni indemnización cuando el trabajador incurra en las siguientes causales. Y enumera todas las causales que acabamos de revisar. Desde ya la norma está disponiendo que no va a haber indemnización ni desahucio cuando haya un despido justificado. Pero acá surge una modificación y aparece la famosa figura del quinquenio, esa figura, ese nombre que ustedes ven en la diapositiva. El quinquenio. El quinquenio tiene dos connotaciones legales. Una formal y una que tiene que ver con el despido con causal. Hasta antes de esta modificación, y ustedes algunos han debido escuchar hablar a sus papás, a sus abuelos de pronto, decían que cuando un trabajador incurrió o incurre en alguna de las causales, ha sido despedido sin derecho a nada, sin derecho a ningún beneficio social. Es cierto, así se aplicaba. Pero a la luz de la nueva Constitución actual y a la luz de la presunción de inocencia y el debido proceso, ¿cierto?, no se pierden todos los derechos. Si no le voy a reconocer desahucio y no le voy a reconocer la indemnización. En el ejemplo que teníamos del trabajador, si mal no recuerdo, 19 años, 6 meses, 28 días, ¿estoy bien? Esos son los datos con los que estuvimos trabajando las prácticas de beneficio por beneficio. 19 años, 6 meses, 28 días, ¿cierto? Sí, doctor. Ya. A ver, asumamos como ejemplo, y vamos a trabajar con la pizarra para que me puedan entender mejor. Asumamos como ejemplo, ya, que este trabajador tiene 19 años, 6 meses y 28 días de trabajo. Vamos a poner acá despido justificado, es decir, despido con justa causa. Como ejemplo, asumamos que ya le hemos dado la oportunidad de defenderse, ¿ya? Ya ha tenido la oportunidad de descargar por qué has cometido esto. Y la resolución del proceso interno ha salido agradecimiento de servicios o destitución. Ha incurrido en una falta y está siendo despedido. ¿Qué derechos le tendría que reconocer? Vamos a ver los derechos que hemos visto. De pronto el desahucio, indemnización. ¿Qué más? Vacación si le debo. Aguinaldo. Muy bien. Horas extras le pondremos. Extraordinario. Primas si las hay. Perfecto. Primas, digamos. Primas anuales. Digamos que tiene bono de producción también. ¿Ya? Digamos. Bien, estos son los derechos que la empresa paga. Pero este señor está con despido justificado. Ha cometido una falta. Desde ya, la ley, el artículo 16 y 9 me dice, ¿sí?, que no hay desahucio ni indemnización. ¿Ya? No hay desahucio ni indemnización. Esta la voy a cambiar nada más de color, porque tiene que ser individual.
No hay esto. Por tanto, le voy a poner una X. No hay. No debo pagar esto. ¿Cómo se modifica la norma, chicos? ¿Cómo se modifica la norma? No le pago desahucio, no le pago indemnización. Primero, por eso he mantenido la diapositiva con no se paga, no se paga, no se paga. Decía, tampoco se paga vacación, tampoco se paga aguinaldo, tampoco se paga sueldo si se le debe, tampoco se le paga horas extras y demás. Pero después se modifica y dice, no, pues dejarlo cero, Vacación. totalmente cero. Ya, no le paguen desahucio, no le paguen indemnización, pero páguenle las vacaciones que le deben, páguenle la 12ª de aguinaldo, si le deben horas extras, si le deben prima, páguenle. No es mucho, páguenle. Y después se reglamenta y se dice, se va a pagar el aguinaldo solo cuando haya el despido por 6 días injustificados, todo una serie. Pero lo cierto es que así se va modificando. Al final se dice, páguenle la menudencia, así, páguenle los derechos de la menudencia, vacación, aguinaldo. Y aparece en la última modificación, lo voy a poner aparte, aparece la figura del famoso quinquenio. ¿Quinquenio es igual a cuántos años? 5 años, doctor. ¿Ya? ¿Qué dice la norma modificada? En los despidos justificados, es decir, acá. ¿Qué dice? Dice que cuando el trabajador incurra en una causal de despido y se haya respetado su derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso, y aún así la sanción radica en la destitución, evidentemente no le pago desahucio, no le pago indemnización. Le pago los quinquenios consolidados, dice. Los quinquenios consolidados y pierde los quinquenios vigentes. ¿Me dejo entender? En 19 años, 6 meses y 28 días, 3 quinquenios. quinquenios consolidados, 3, ¿cierto? 3. ¿Cuántos años serían 3 quinquenios? 15 años. Muy bien. 3 por 5 igual 15 años. ¿Ya? Dice la norma entonces, en los despidos justificados, que habiéndose respetado la presunción de inocencia y el debido proceso del trabajador, solamente se le pagará los quinquenios consolidados y todo lo demás pierde. ¿Qué tiempo está perdiendo este trabajador? Si solamente- 3 4 meses. años. No, 4 años y meses. no. Un ¿Cuánto año está le falta perdiendo? pues para otro quinquenio, doctor. Ya. ¿Y cuántos 4 quinquenios años, 6 consolidados meses. hay? Tres quinquenios. 3. 3. Y los vigentes sería 4 años, 6 Ah, meses sí. y 6 meses 28 y días. 28 días. días. Sí, 28 días. Pierde los 4 años restantes, Los pierde. los 6 meses y los 28 días. 28 días. Así se aplica ahora. ¿Listo? Así se aplica ahora. Entonces, para cuando calculemos los beneficios sociales en un despido justificado, siempre vamos a presumir que se ha respetado su debido proceso y su presunción de inocencia. A efectos de hacer los cálculos, siempre vamos a presumir. Entonces, solamente respetando la norma, vamos a desconocer que no hay desahucio ni indemnización. Aquí nace la figura del quinquenio. Y la regla dice,
solamente se le pagará los quinquenios consolidados y perderá los quinquenios vigentes. En este caso del ejemplo del trabajador, 19 años, 6 meses, 28 días. Si hubiera incurrido en una causal, solamente le voy a pagar 3 quinquenios consolidados, cada quinquenio 5 años, 15 años. Y va a perder los 4 años restantes, los 6 meses y los 28 días. Y si le debiera vacación, le voy a pagar. Si le debiera duodécimas de aguinaldo, le voy a pagar. ¿No? Son los derechos, como llamamos las medidas. Pero ¿cómo le pago estos 15 años? Un sueldo por año. Por tanto, le voy a pagar 15 años de sueldo. O sea, 15 sueldos. 15 sueldos le voy a pagar. Esta aplicación del quinquenio, les reitero, solamente surge en los despidos justificados. ¿Listo? Solamente. El otro escenario del quinquenio, chicos, el otro escenario del quinquenio, puedo borrar, ¿no? Puedo salir de la pizarra que hemos hecho. Sí, doctor, sí. Ya. Sí, doctor. Ok. El otro escenario del quinquenio, que tiene más bien el quinquenio, el otro escenario, viene a ser el que está basado, si quieren pueden apuntarse, en el Decreto Supremo número 522. ¿Ya? El Decreto Supremo 522 establece que los trabajadores que hayan cumplido cuando hayan cumplido 5 años de trabajo continuos, pueden solicitar a la empresa mediante una carta simple el pago de su quinquenio. Donde la empresa debe cancelar en el plazo de 30 días. ¿Sí? Eso dispone el Decreto Supremo 522. Cuando los trabajadores hayan cumplido 5 años de trabajo continuos o más, pero que hagan el cálculo de quinquenios, pueden solicitar a la empresa mediante una carta simplecita el pago de su quinquenio. Y la empresa tiene 30 días para cancelar a partir de la entrega de la carta. Ojo, que este decreto supremo solo es aplicable a las empresas privadas, no a las empresas públicas. Aunque en la realidad hay algunas entidades públicas que han negociado con sus funcionarios, con sus trabajadores, siempre que estén bajo la Ley General del Trabajo. No olvidemos que los funcionarios públicos no gozan de ningún beneficio social y les han ido pagando con una especie de anticipo de indemnización, aunque por norma no existe la figura de anticipo de indemnización. ¿Ya? Este decreto supremo se aplica específicamente a empresas privadas. ¿Qué hay que tener cuidado o hay que conocer de este pago de quinquenio? Voluntario, lógicamente. Que si le he pagado del primer año al quinto año, el próximo pago, ya sea de otro quinquenio, si cumple 5 años, o de indemnización, debo computar a partir de la fecha en la que se ha pagado el último quinquenio. Es decir, hoy es 6 de octubre y hoy he pagado el quinquenio a un trabajador. Los primeros 5 años de trabajo los he pagado. O de pronto tenía 10 y me ha pedido que le pague los 2.
tengo plata le he pagado. El cómputo para su indemnización más adelante debe correr a partir de mañana, porque hasta el día de hoy le he pagado esa indemnización, pero en quinquenios, es decir, en grupos de 5 años. Su antigüedad total solamente se va a mantener para efectos de gozar de vacación o para su bono de antigüedad. Para la indemnización se va a computar a partir del día siguiente hábil del pago que se ha hecho de quinquenio. Esa va a ser su fecha opcional de ingreso para calcular la nueva indemnización que vaya a acumular en los años que vuelva o que continúe trabajo. ¿Listo? Esos dos escenarios tienen el quinquenio, en un despido justificado y en una relación normal cuando cumple el trabajador 5 años y se quiere que se le pague. Algunas empresas no esperan que los trabajadores soliciten. A efectos de no acumularse años de beneficios sociales, les van pagando conforme van cumpliendo 5 años, 5 años. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos? Estamos a 3 minutos. ¿Todo está claro? Doctor, una aclaración, por favor. Usted ver. dijo que en este caso, si se pagó el quinquenio, esto ya no va a contar en la antigüedad. ¿Escuché bien? No. Para efectos de antigüedad y vacación, ¿sí? Para efectos de bono de antigüedad y vacación, se respeta la antigüedad total del trabajador. Para efectos de pagar un próximo quinquenio o una indemnización, el cómputo que se debe hacer es a partir del día siguiente de que se ha pagado el quinquenio. Ejemplo, hoy he pagado un quinquenio, 6 de octubre. Este trabajador, asumamos que me va a trabajar 4 años más. Cuando me pida sus beneficios sociales, en el tema de la indemnización, no puedo calcularle desde la fecha original de ingreso para la indemnización. Le debo calcular desde el 7 de octubre del 2020 a la fecha que ha llegado el 2024, digamos. Pero sí, su antigüedad la va a mantener total para efectos de reconocer las vacaciones que vaya generando cada año y además los porcentajes del bono de antigüedad. Así se aplica. Antes lo que se hacía es cuando se pagaba quinquenios y llegaba el momento de liquidar sus beneficios sociales, se sacaba un total, desde el primer día de trabajo hasta el último día de trabajo, se sumaba todos los beneficios sociales y se restaba lo que se le había pagado como quinquenio o como quinquenios. Pero haciendo cálculos numéricos, la empresa salía perdiendo. ¿Por qué? Porque no olvidemos que los beneficios sociales se cancelan con el promedio salarial de los 3 últimos salarios percibidos. Y si cuando le pagué el primer quinquenio su salario era 2.100, ¿cierto? Y cuando se va a ir, su salario ha subido a unos 7.000, ¿quién sale perdiendo? ¿La empresa o el trabajador? La empresa, porque es como si estuviera haciendo un doble pago, ¿cierto? De ahí que se ha estilado la aplicación de esa forma de calcular. No se preocupe, en los ejercicios que vamos a trabajar, la última clase que le vamos a dedicar a los beneficios sociales el día jueves, vamos a ir haciendo en la práctica todo este asunto, ¿ok? Doctor, gracias. Está bien, doctor, gracias. Bien, Buenas muchísimas gracias chicos por su atención.